¿No les parece paradójico estar rodeados de agua, de océanos, de montañas, de fuentes hídricas, pero al mismo tiempo enfrentar sequías extremas, racionamientos históricos, climas áridos que ponen en riesgo la alimentación de millones? Estamos en Cartagena de Indias, al norte de Colombia, una de las joyas paradisíacas de América Latina y el Caribe, y de este lado del planeta. Miles de kilómetros al norte, miles de kilómetros al sur, están enfrentando una problemática similar. La tierra del agua está desafiada por la sed. La cuenca amazónica, los páramos, los bosques, los grandes ríos, las islas tropicales, los glaciares, han hecho creer una ilusión de que en esta parte del mundo hay seguridad hídrica. Sin embargo, cuando se mira de cerca, la realidad es distinta. El Grupo de Diarios de América revela esta investigación en exclusiva que tardó más de un año en realizarse sobre lo que hay detrás, las causas del deterioro de ecosistemas y de la falta de acceso a agua potable de millones en esta zona del planeta. La mala gestión de gobernantes, la vulnerabilidad ante el cambio climático y la contaminación son varias de las causas. Brasil, el país más grande, poblado y biodiverso de la región, que concentra algunos de los mayores caudales de agua dulce del planeta y gran parte de la selva amazónica, es un completo paraíso natural. Sin embargo, con los años se ha convertido en el claro ejemplo de la devastación que puede causar la vulnerabilidad ante el cambio climático. A combinação entre as mudanças climáticas e o aumento do consumo de água resulta em um cenário de risco hídrico no Brasil. Nos últimos anos, as secas se tornaram mais intensas e mais frequentes. Enquanto isso, a indústria, a agricultura e a população como um todo demandam mais água. No ano passado, por exemplo, a Amazônia sofreu com uma seca histórica após um forte El Niño, e 70% de todos os municípios da região tiveram um ano com volume de chuva abaixo do normal. Com isso, os níveis de importantes rios bateram recordes negativos, afetaram o transporte de cargas e o abastecimento de comunidades ribeirinhas. Mas a seca afeta historicamente de norte a sul do Brasil, como explica o climatologista José Marengo, que é coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A seca é um fenômeno recorrente em todo o Brasil, porque quando se pensa seca, geralmente se pensa no Nordeste. Tem histórico, tem registros muito antigos. Mas também tem seca em todo o Brasil. Tem seca no norte, tem seca no centro-oeste e no sudeste e sul. A seca tem impactos diversos. No ano passado, produtos importantes da floresta amazônica, como castanha, açaí, tiveram uma grande queda de produção, já que as árvores deram menos frutos. No Rio Grande do Sul, agricultores explicaram que as plantações de cereais, milho, soja estão sendo comprometidas pela alteração no regime de chuvas. Agora a chuva cai em poucos dias e de forma mais intensa. No Mato Grosso, a prefeitura de Cáceres chegou a proibir a população de usar mangueiras para lavar carro ou encher piscina. Bom, dependendo da região, eu diria que a seca afeta as três seguranças. Segurança hídrica, ou seja, água para consumo humano, segurança energética, água para geração de hidroenergia e segurança alimentar, alimentação, comida, agricultura, carne, frango. Então, por exemplo, estamos em uma situação de seca, o preço do café disparou, está quase R$30 o quilo, meio quilo, não? Qual foi a consequência, a causa? Foi a seca. Depende disso, populações ficam isoladas totalmente, sofrem com processo de desnutrição, o exército tem que ir ao resgate, mas voos de helicópteros custam caro. Ou seja, de alguma forma, todo mundo é afetado e vários sectores são afetados. Claro que toda seca tem um custo econômico muito intenso. De alguma forma, aquelas áreas que não são afetadas por secas podem ser afetadas pelos desastres asociados a exceso de agua por chuvas intensas de pocos días o pocas horas. O sea, ninguém escapa, podemos dizer, do problema. Ou muita água ou pouca água. Diante disso, a gestão hídrica precisa ser alterada, desde o desenvolvimento de medidas práticas como melhorar a distribuição e priorizar o reaproveitamento de água, mas também com a construção de políticas públicas específicas. Más al norte, aquí en Colombia, uno de los países donde más llueve en el planeta, con 6 veces más agua que el promedio mundial,
ha enfrentado desde los últimos años sequías históricas y dificultades en el acceso a sus territorios, pero también racionamientos. El más reciente en Bogotá el año pasado, cuando la capital se quedó sin agua, literal, para abastecer a más de 10 millones de habitantes. ¿Qué hay detrás? Cuando pensamos en América Latina, solemos imaginarla así, repleta de ríos, de agua, de lluvia. Sin embargo, la realidad suele ser un poco distinta. La región, que parece estar privilegiada, sin embargo, se ve afectada por los impactos en este líquido tan importante. Sequías históricas en Brasil, agua salada que sale de la llave en Uruguay, una infraestructura colapsada en Venezuela, contaminación de los ríos en Centroamérica y en Colombia, que vivimos en Bogotá, la capital del país, la ciudad más poblada, más de un año de racionamientos. Esas son algunas de las realidades a las que se enfrenta la región, a las que se enfrenta América Latina cuando hablamos de agua, porque el agua, aunque parece un recurso infinito para nosotros, no lo es. De los análisis de los expertos que dicen que es fundamental, primero, que protejamos la biodiversidad, que salvemos las selvas, porque de allí viene mucha del agua que consumimos, pero también que restauremos todos esos ecosistemas que son claves, como los páramos, o también protejamos los glaciares, pero sobre todo también que ayudemos a la protección y el arreglo de algunas de las infraestructuras que son fundamentales para la gestión hídrica, porque si bien el agua parece que saliera de la llave, no viene de ahí, viene de allí, de esos árboles y de esos ecosistemas, de donde surge la vida y surge ese líquido que es tan fundamental y que hoy en América Latina está amenazado. Pero ¿qué pasa cuando el agua abunda pero no se puede beber? En 2023, Montevideo, en Uruguay, sufrió la peor crisis hídrica de su historia. De los grifos salía agua salada. ¿Qué había detrás? Sequía y falta de planificación. Esta es su realidad. En Uruguay, durante años, el acceso al agua potable era una certeza absoluta. El Estado tiene a cargo la potabilización, distribución y comercialización del agua a través de OCE, la empresa pública Obra Sanitaria del Estado. Pero en 2023, el país enfrentó una grave crisis hídrica. Montevideo y buena parte del área metropolitana vieron salir agua salada de las canillas. La situación comenzó el año anterior, pero en marzo los pronósticos advertían sobre el impacto de la sequía y el nivel de las represas fue bajando a medida que pasaban los días. El 80% del agua que extrae OCE proviene de fuentes subterráneas y se destina en su mayoría a pequeñas localidades. En cambio, el 70% del agua que efectivamente se suministra a la población proviene de fuentes superficiales, como el río Santa Lucía y su cuenca, que alimentan la planta potabilizadora de aguas corrientes. No llovía y el caudal bajaba. En 2023, conseguir agua para tomar se volvió una odisea en Montevideo. Los supermercados comenzaron a racionalizar las botellas, los calefones a fallar, no estaban diseñados para soportar la salinidad que tenía el nuevo suministro. Nadie imaginó que algo así pudiera pasar en Uruguay. El país de la abundancia del agua dulce se convirtió en un lugar donde no se podía hacer ni un mate con el agua de la canilla. Pero ¿cómo es que Montevideo y sus alrededores se quedaron casi sin agua? Una sequía que se arrastraba desde hace 3 años, sin precedentes, a causa de la Niña, es al menos una de las razones. También hay otras vinculadas a la infraestructura y a la falta de planificación. Meteorólogos y otros expertos consultados por el país comparten un mismo punto de vista. Los modelos muestran un déficit hídrico desde 2022, pero las medidas del Poder Ejecutivo demoraron en tomarse, a lo que se suma que los gobiernos anteriores tampoco habían llevado a cabo obras que le dieran al área metropolitana una fuente alternativa de agua. Uruguay cuenta con importantes reservas de agua subterránea, pero no se conoce mucho sobre el potencial porque no han sido estudiadas a profundidad. Principalmente hay 2 grandes acuíferos, al norte el del Río Negro y al sur el Raigón. Hoy el gobierno del Frente Amplio, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, enfrenta un desafío clave: decidir si avanzan o no en la construcción de una nueva planta potabilizadora que tomaría agua del Río de la Plata. Se trata de un megaproyecto impulsado durante la administración anterior que ya ha sido adjudicado a un consorcio de empresas privadas, pero cuya ejecución aún no comenzó. La obra fue promovida por el gobierno de Luis Lacalle Pou y rechazada por el Frente Amplio. Tendrá un costo de $294 millones y está diseñada para producir 200.000 metros cúbicos de agua potable por día. El nuevo gobierno busca revisar los términos del acuerdo. El actual gobierno, que se opone a la construcción de una planta potabilizadora sobre el río Uruguay, impulsa una alternativa distinta: la construcción de una represa en Casupá, Florida.
México tampoco es ajeno a la crisis de desabastecimiento. Lo que parecía algo inminente a comienzos de este año dio una tregua por la temporada de lluvias que ayudaron al llenado de represas. Sin embargo, científicos todavía advierten que Ciudad de México y gran parte del país podría estar a puertas de lo que han llamado el día cero, es decir, el día en que el abastecimiento podría reducirse para millones de habitantes. En los últimos años, México ha vivido una de las crisis hídricas más graves de su historia, agudizada por el cambio climático, aunque las lluvias de 2025 dieron una tregua temporal, elevando el nivel de las presas hasta un 65% frente al 25-30% registrado en 2023 y 2024. La situación está lejos de resolverse. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, hasta el 15 de marzo de 2025, el 42.4% del territorio nacional aún presentaba sequía de moderada a excepcional, especialmente en los estados del norte y noroeste como Sonora, Sinaloa y Chihuahua, donde se mantienen condiciones de sequía casi al 100% debido a las condiciones climáticas de calor extremo. El cambio climático ha sido un factor clave. El aumento de temperaturas y la variabilidad en las lluvias intensificaron las sequías y redujeron la disponibilidad de recursos hídricos. Pero no es el único. Activistas y organizaciones civiles señalan que la crisis también es producto de una gestión deficiente del recurso, falta de políticas públicas efectivas, insuficiente financiamiento y una visión fragmentada. Casos de corrupción agravan la situación. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunció que megaproyectos y explotación ilegal de pozos profundizan la crisis. Un caso emblemático fue el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La Comisión Nacional del Agua descubrió una presa y 7 presones ilegales en un rancho que desviaba caudales de un río en una región afectada por sequías extremas. El problema no se limita a regiones áridas. La Ciudad de México y su zona metropolitana enfrentan un suministro deficiente. En respuesta, el gobierno capitalino implementó el Programa de Gestión Integral de Recursos Hídricos 2025-2030, con una inversión de 20,000 millones de pesos, que incluye la construcción de plantas de tratamiento y potabilización de agua en escuelas y municipios, así como distribución de garrafones y saneamiento de ríos como el Lerma Santiago, Atoyac y Tula. A pesar de estas acciones, los pronósticos son poco alentadores. Investigadores de la UNAM estiman que para 2030 la disponibilidad promedio anual de agua caerá por debajo de los 3,000 metros cúbicos, frente a los 10,000 de 1960. En el Valle de México, el agua por habitante pasó de 191 metros cúbicos en 2005 a 139 en 2025 y proyectan apenas 136 en 2030. El fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024 exacerbó la crisis al provocar temperaturas más altas y precipitaciones irregulares, como señaló Eduardo Vega López de la UNAM. A su vez, Norma Elizabeth Olvera Fuentes subrayó que a pesar de las lluvias torrenciales en ciertas zonas, la sequía persiste en gran parte del país con un 51.3% de sequía extrema hasta septiembre de 2024. El norte del país es especialmente vulnerable. Cerca de 300 municipios en estados como Durango, Sonora y Nuevo León sufren algún grado de sequía, afectando no solo el suministro urbano, sino también la agricultura y ganadería. Además, el 60% de los cuerpos de agua del país presentan algún grado de contaminación, 157 acuíferos están sobreexplotados y la mitad del territorio ha perdido su cobertura vegetal original. En algunas zonas, la desesperación llevó a soluciones irregulares. En Ecatepec, vecinos instalaron bombas clandestinas conectadas a la red eléctrica robada para vender agua por hora. Una vecina denunció: "Estoy en desacuerdo que esas personas estén cobrando por un servicio que se supone que tú ya estás pagando". En el sur de Sonora, la tribu yaqui enfrenta una de las sequías más duras. Ya no se ve la alegría del río, ni la de los pueblos, dijo Esteban Guillén, líder espiritual y yaqui, quien promovió un amparo por el manejo del agua. Aunque en 2021 se prometió un plan de justicia con un nuevo acueducto, los yaquis aún no tienen acceso pleno al recurso y denuncian falta de consulta previa. Ante este panorama, los expertos de la UNAM proponen medidas urgentes: un marco regulatorio eficiente, fortalecimiento de la gobernanza,
tarifas justas y soluciones basadas en la naturaleza. Subrayan que es importante la colaboración entre la academia, la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua. El riesgo de alcanzar el día cero cuando ya no haya agua suficiente para abastecer a la población está muy cerca, advierten. Pero ¿qué pasa cuando la crisis hídrica no solo depende de la vulnerabilidad ante el cambio climático, sino a la falta de gobernanza, la falta de infraestructura y la falta de decisiones de gobernantes? En Perú, más de 3 millones de habitantes se enfrentan a la falta de desabastecimiento. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. En pleno 2025, aún hay familias que deben bañarse, cocinar y lavar con agua del río. En época de sequía, la situación se vuelve crítica. Estamos hablando de 3.3 millones de personas que no tienen agua, no tienen acceso a los servicios de saneamiento actualmente en el Perú, con información del INEI al 2024. En regiones como Loreto, Ucayali o Pasco, el agua potable sigue siendo un privilegio. La falta de infraestructura, una gobernanza débil y la escasa planificación agravan este problema estructural. Expertos coinciden. El agua es un servicio público esencial que no está siendo gestionado técnicamente. Y aquí viene el segundo esquema del uso del agua importantísimo en nuestro país, es el uso poblacional, que es lo que, digamos, nos preocupa, ¿no? El agua potable. Esa agua cruda se procesa por empresas que se encargan de recoger el agua, procesarlas y distribuirlas a todos nuestros hogares. Ese es el servicio público de agua potable. Entonces, eso tiene otra norma y tiene otras autoridades competentes. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también tiene a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que es la SUNAS, el organismo regulador, a las municipalidades provinciales y distritales y, por supuesto, a las que se encargan de la prestación del servicio, que en nuestro país tenemos en el ámbito urbano a 50 empresas públicas. Pero por otro lado también tenemos las causas que tienen que ver con lo institucional, ¿no? Tenemos problemas en el tema de la gestión de la prestación del servicio de saneamiento. No es eficiente en algunos casos y tenemos problemas en la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? Solo para darte un ejemplo, exceptuando CEAPAL, el resto de empresas prestadoras, pues sus niveles de ejecución están alrededor del 30%. Paradójicamente, hay zonas con abundante agua, pero con una gestión tan deficiente que sus habitantes igual sufren escasez. Ahora, ojo, el hecho de que exista abundante agua no significa que tenga una mejor gestión. Entonces, si tú me preguntas dónde hay más agua y dónde hay menos agua, en la costa, por lo general hay ríos pequeñitos y son zonas desérticas. Es ahí donde suele faltar el agua. Por ejemplo, en el norte, Tumbes, Piura, y seguimos bajando, ¿no? Trujillo, o sea, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Moquegua. Entonces así vamos bañando toda la costa. Hay zonas desérticas donde hay poca agua. ¿Qué se está haciendo? La Autoridad Nacional del Agua impulsa el uso de aguas subterráneas en valles costeros como respuesta a la escasez. Pero se requiere mucho más. Por el Estado, mejorar la gestión para que contrate bien, el privado que se incorpore en esta lógica de asociaciones público-privadas, porque necesitamos mucho de esto, y por último, los usuarios que valoremos el agua para cuidarla y no desperdiciarla, ¿no? Roy, me gustaría preguntarte cuáles son las soluciones, ya sea a corto o largo plazo, para poder mitigar estos efectos. Bien, muchas gracias por la pregunta. Las soluciones están relacionadas a la identificación de las causas que te mencioné, ¿no? Y digamos, si tuviéramos que empezar con una de las soluciones necesitamos un impulso fuerte en la inversión pública, en la inversión para el cierre de brechas. Hay que ser conscientes de que la tajada que se le da, digamos, al sector saneamiento es insuficiente de acuerdo al reto que tiene. Resolver la crisis del agua requiere ejecutar proyectos de calidad, fortalecer capacidades técnicas en los gobiernos regionales, ordenar el crecimiento urbano y, sobre todo, poner como prioridad el acceso al agua para todos los peruanos. El agua no es un lujo, es un derecho.
Más al sur, en Argentina, la nueva normalidad se da entre sequías extremas e inundaciones en gran parte del país, dependiendo de la temporada. Expertos advierten que al menos 2 de cada 10 personas en Argentina no tiene acceso al agua potable. El acceso a agua potable es uno de los problemas más urgentes en la Argentina. Un 20% de la población no lo tiene. Esto equivale a más de 9 millones de personas. Un extremo son poblaciones que viven en zonas rurales, alejadas de los cursos de agua, y aún estando cerca de los cursos de agua no tienen forma a veces de tratar esas aguas. Un problema mayor es en las zonas urbanas. Por ejemplo, acá en el propio conurbano de la ciudad de Buenos Aires, hay zonas que no están servidas con agua potable, a pesar de que vivimos al lado prácticamente del Río de la Plata. Además, muchas ciudades en zonas comparten cursos de agua, varios de ellos peligrosamente contaminados. Y es que casi toda el agua que pasa por algún tipo de alcantarillado en la Argentina no recibe el procesamiento adecuado. Eso implica tener infraestructura para el tratamiento de las aguas e infraestructura para la distribución de esas aguas. Después está el otro problema de cómo desagotar luego esa agua utilizada. Núcleos urbanos como el de la ciudad de Buenos Aires son excepciones en donde la calidad del servicio es adecuada. En el resto del territorio, más del 72% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan correctamente. Un problema aún mayor, porque más o menos el 40%, casi 50% de la población, depende además en qué lugares del país, que no tienen desagües cloacales para derivar esa agua consumida. El presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos adjudica gran parte del problema a la falta de infraestructura, en especial en las zonas más carenciadas y densamente pobladas del país. Desafortunadamente, mencionás vos que era un tema político. Sí, ciertamente es un tema político. Dan por sentado, porque siempre han vivido así, que abren la canilla y tienen agua de buena calidad. Pero eso no es una cosa generalizada. Además de las zonas urbanas, el campo argentino se ve particularmente afectado no solo para el consumo, sino para la producción. De hecho, el 70% del agua se destina a la producción agropecuaria. Pero notablemente, esa zona húmeda de la Argentina, donde esta producción es más extensiva, solamente abarca 1/3 del territorio. En la zona no húmeda de la Argentina, el agua suele obtenerse del subsuelo, de arroyos angostos o del deshielo de los glaciares o de las nevadas. Aquí las personas tienen que ingeniárselas con obras de infraestructura como represas o la perforación del suelo para encontrar este líquido vital. En especial, la producción agrícola se ve particularmente afectada por los fenómenos meteorológicos extremos. Sequías, inundaciones, nevadas y calor extremo son episodios que varias personas del campo argentino experimentan cada año, en muchos casos con finales trágicos. Mucho tiene que ver con los ciclos naturales como el fenómeno del Niño o de la Niña, pero también se vincula a los efectos del cambio climático, derivado del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos fenómenos se dan con mayor frecuencia, es decir, que se suma ese aumento de intensidad que manejaba anteriormente y también se aumenta la frecuencia. Y por otro lado está el aumento de la frecuencia de estos fenómenos de intensas precipitaciones que encuentran a las ciudades, por otra parte, mal preparadas. El balance regional de esta investigación del Grupo de Diarios de América es contundente. América Latina y el Caribe no sufre por la carencia absoluta de agua, sino por la desigualdad, la infraestructura envejecida, la falta de gobernabilidad, la vulnerabilidad ante el cambio climático y la desigualdad. Es importante y muy necesario proteger nuestras reservas hídricas, selvas, cuencas amazónicas, glaciares, páramos y todo lo que nos provee agua. Solo así vamos a entender que el agua es un recurso vital y esencial para todos y no un privilegio de pocos.